Salieron. Las tres salieron caminando. Pero ninguna sabía por qué había entrado. Eso fue lo que encontré cuando llegué al umbral, las puertas abriéndose desde adentro, sin manos. Dorian adelante, los labios moviéndose sin sonido. Mira detrás, sosteniendo la tocha con las dos manos como si soltarla fuera a morir. Y Lyra. Lyra salió la última. 19 años. 4 meses en el servicio. Había entrado repitiendo el nombre de su hermana como si las palabras pudieran ser ancla. Como si nombrar algo fuera suficiente para no perderlo. Sus labios ya no formaban ese nombre. 3 mujeres. 47 años de votos entre ellas. 6 horas y 43 minutos adentro. Yo llegué 43 minutos tarde. Lo que pudo detenerse con una palabra ya había comenzado. Y lo que comenzó dentro de ese templo no se detiene en la puerta, el olvido nunca se detiene en la puerta. Había 9 nombres grabados en la pared del corredor de entrada. Grabados con uña. No como advertencia. Como registro. Alguien los había puesto ahí para llevar la cuenta. Antes de seguir, quédate un momento. Si algo en estas palabras te rozó, si reconociste ese peso de haber dado todo por algo que nunca te vio, escríbelo abajo. No el análisis. No la teoría. Solo una palabra. Lo que sentiste. Y dinos, ¿desde qué ciudad nos acompañas esta noche? Las vi entrar. Eso es lo que ningún relato cuenta, que yo estaba ahí. Que siempre estoy ahí, en los bordes de lo que los humanos llaman sagrado, observando cómo confunden el miedo con la reverencia y la obediencia con la fe. Estaba a 300 pasos del templo cuando las 3 sacerdotisas cruzaron la verja de piedra que marca el límite entre el mundo que recuerdan los vivos y el que recuerdo yo. Eran las 2 horas después de la medianoche. El cielo no tenía luna. Dorian encabezaba la fila. 54 años. 31 de ellos entregados al servicio del santuario exterior, el templo visible, el que los peregrinos conocen, el que tiene nombre oficial y ofrendas limpias y sacerdotisas con túnicas blancas que saben sonreír cuando corresponde. Caminaba con la postura de alguien que ha tomado una decisión hace tanto tiempo que ya no la siente como decisión, la siente como destino. La tocha de cera negra temblaba en su mano derecha. No por el viento. Por ella. Detrás de Dorian caminaba Mira. 38 años. 12 años en el servicio, 6 de ellos dedicados específicamente al estudio del templo interior, el prohibido, el que no tiene ofrendas ni nombre oficial, el que todo el mundo sabe que existe y nadie menciona en voz alta dentro del santuario. Mira era la que había encontrado los documentos. La que había pasado 1400 horas catalogando referencias indirectas, fragmentos de papiros, inscripciones en columnas laterales que los visitantes no miran porque están demasiado ocupados mirando las principales. Mira sabía más sobre ese templo que cualquier persona viva. Y eso, descubrí esa noche, era exactamente el problema. Lyra cerraba la fila. 19 años. 4 meses en el santuario exterior, aceptada en el servicio de forma extraordinaria, el proceso normal toma 18 meses de evaluación. Alguien aceleró su admisión. Alguien con autoridad para hacerlo. Lyra no era sacerdotisa por vocación. Lo era por desesperación. Su hermana menor, Celia, había desaparecido en las inmediaciones del templo interior 16 semanas atrás. El cuerpo nunca fue encontrado. La investigación oficial duró exactamente 9 días antes de ser archivada. Lyra entró al servicio para entrar al templo. Todo lo demás era pretexto. Yo las observé cruzar la verja y sentí algo que los inmortales no deberían sentir con tanta frecuencia: reconocimiento. No de sus rostros. De su movimiento. De esa forma específica en que los seres humanos caminan cuando han decidido hacer algo que saben que no deberían, con demasiada determinación, como si la velocidad pudiera sustituir a la certeza. Las había visto antes. No a ellas. A otras con ese mismo paso. 9 veces antes. Aceleré.
La hierba seca crujió bajo mis pies, mis serpientes se tensaron, alertas, sus escamas captando el cambio de temperatura que emana del templo cuando algo cruza el umbral. Lo sentí antes de verlo, las puertas de piedra del templo interior se cerraron. No con estruendo. Con un sonido suave, casi delicado, como si alguien la cerrara desde adentro con cuidado de no despertar a nadie. Un sonido que conozco. 300 pasos se convirtieron en 200. En 100. Llegué a las puertas y puse ambas palmas sobre la piedra. Fría. No la frialdad de la noche. Otra cosa. La frialdad específica de algo que acaba de alimentarse de calor humano y todavía no ha terminado de procesarlo. Ya habían entrado las 3. Apoyé la frente contra la piedra y conté. 6 horas. Ese era el margen. 6 horas era el tiempo en que el proceso era parcialmente reversible, lo sabía porque lo había medido. Porque había entrado después de las primeras víctimas e intentado devolverles lo que habían perdido, y había aprendido, con un costo que no voy a nombrar aquí, cuánto tiempo tenía antes de que el intercambio fuera imposible. 6 horas. 43 minutos ya transcurridos desde que cruzaron. 5 horas y 17 minutos. Rodé las puertas buscando otro acceso. El templo tiene 3 entradas, pero solo 2 que los humanos conocen. La tercera no está en ningún mapa porque no es exactamente una puerta. Es un punto donde la piedra es más delgada. Donde el interior y el exterior casi se tocan. Donde, si sabes exactamente cómo hacerlo, puedes pasar. Yo sé exactamente cómo hacerlo. El costo es diferente para mí que para ellas. Lo que el templo les quita a los humanos es memoria afectiva, los rostros de los que aman, los nombres que los anclan, la textura específica de un recuerdo que importa. Lo que me quita a mí es más impreciso y más brutal al mismo tiempo, fragmentos de lo que fui antes. Pedazos de medusa antes de la transformación que guardo como se guardan brasas bajo la ceniza, cuidadosamente, sin apagarlas, pero sin mirarlas demasiado directamente porque el calor todavía quema. Cada vez que entro, pago. Me detuve antes de la tercera entrada y miré hacia el interior a través de la piedra delgada. Es una forma de ver que no tiene nombre en ningún idioma humano, una percepción lateral, como escuchar un sonido por el hueso de la mandíbula en lugar de por el oído. Las vi. Dorion estaba en el corredor principal, a 40 pasos de la entrada. Sostenía la tocha con ambas manos ahora, la había tomado de mira, y la levantaba hacia las paredes. Yo supe lo que estaba mirando antes de ajustar el foco. Los nombres. Los 9 nombres grabados en la piedra. No con herramienta. No con cincel ni con punzón de hierro. Grabados con uña. Con lo que alguien tenía disponible en ese momento, en ese corredor, con las manos que todavía le respondían antes de que el proceso avanzara demasiado. Dorion pasó la yema del dedo por el primer nombre. Sus labios se movieron. Leyó la fecha junto al nombre, yo la conozco de memoria, 19 años atrás. Luego el siguiente. Luego el siguiente. Llegó al 9, el más reciente, grabado con menos profundidad, como si la mano que lo hizo ya estuviera perdiendo fuerza, y se detuvo. 2 años atrás. Vi su espalda tensarse. Porque Dorion conocía ese nombre. Yo también lo conocía. Porque ese nombre era el de su única hija, que había entrado al templo 2 años atrás durante una noche de guardia de invierno y había salido al amanecer sin saber quién era Dorion ni porque la mujer que lloraba en el exterior le resultaba vagamente familiar, como un sueño que se disuelve antes de poder aferrarlo. Dorion no había venido por fe. Había venido por lo mismo que Lyra. Pero nadie se lo había dicho a Lyra. Eso fue la primera revelación de esa noche. No la última. Ni siquiera cerca de la última. Mira, mientras tanto, no miraba los nombres. Mira hacía lo que Mira siempre hacía, documentar. Había sacado un fragmento de tablilla de cera de dentro de su túnica y estaba grabando observaciones con el estilo, moviéndose por el corredor con la metodología de alguien que lleva 12 años entrenándose para exactamente este momento. Contaba los nombres.
Medía las distancias entre inscripciones. Tocaba la textura de la piedra en puntos específicos y anotaba. No sentía todavía lo que el templo hacía. Los que tienen la mente más entrenada en la observación externa tardan más en notarlo. No porque estén más protegidos, sino porque confunden la pérdida con concentración. El olvido se parece mucho a estar muy enfocado. Las dos cosas se sienten igual desde adentro. Lyra sí lo sentía. Lyra estaba quieta en el centro del corredor, y yo vi, a través de la piedra delgada, con esa percepción lateral que no tiene nombre, que movía los labios. Contando. Repitiendo. El nombre de su hermana, una y otra vez, como si supiera instintivamente que debía mantenerlo activo o lo perdería. Celia. 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 Los labios formando las dos sílabas en silencio. 4 horas y 51 minutos. Pasé por la tercera entrada. La piedra se abrió para mí como siempre, no con dramatismo, no con luz ni con sonido. Simplemente con una resistencia que cede, como empujar contra agua que decide, por un momento, hacerse a un lado. Entré en el corredor lateral, el que no aparece en los mapas porque no está pensado para el movimiento humano. Es un espacio entre espacios. Un lugar donde el templo respira. El frío fue inmediato. No el frío de la noche. El otro. El que reconozco. Mis serpientes se aplastaron contra mi cráneo, un movimiento instintivo, de protección, como cuando un animal percibe a otro de su misma especie que es más grande y más antiguo. Lo que vive en el templo no me teme. Nunca me ha temido. Sabe exactamente lo que soy y exactamente lo que tengo que perder. Por eso espera. Por eso siempre espera. Avancé por el corredor lateral en silencio, midiendo. Calculando. El proceso de apagamiento no es uniforme, avanza más rápido en espacios cerrados, más lento cerca de las entradas, y se acelera exponencialmente si la persona que lo experimenta entra en pánico. Lyra estaba cerca del pánico. Podía sentirlo en la forma en que sus pasos habían cambiado de ritmo, más cortos, más frecuentes, los pies buscando el suelo con más urgencia de la necesaria. Tenía que llegar a Lyra primero. Pero Dorion estaba entre nosotras. Y Dorion acababa de ver el nombre de su hija en la pared. La vi deslizarse lentamente hasta quedar de rodillas en el corredor. No de golpe, con la lentitud de algo que no puede sostenerse más pero que mantiene la forma hasta el último momento. La tocha quedó apoyada contra la pared, y la llama, todavía amarilla, todavía normal, todavía de este mundo, tembló con la corriente de aire que entró cuando Dorion exhaló. 31 años. 31 años sirviendo el santuario exterior mientras su hija crecía en los dormitorios del templo, mientras le enseñaba los ritos y los cantos y la postura correcta para cada ofrenda, mientras le decía que este lugar era sagrado, que merecía su devoción, que el sacrificio de vivir en servicio era una forma de amor que los dioses reconocían. Y su hija había entrado a este corredor. Y su hija había salido sin saber quién era ella. Y Dorion sabía. Yo lo vi en la forma en que sus manos aferraron la piedra del suelo, en la forma en que su respiración no se quebró sino que se volvió perfectamente plana, perfectamente controlada, con el control de alguien que se niega a llorar en un lugar que se alimenta de emoción, que ella misma lo había permitido. No directamente. Pero no lo había detenido cuando podía haberlo hecho. Mira se dio cuenta de que Dorion estaba en el suelo y se acercó. Puso una mano en su hombro. Dorion no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en el nombre de su hija, y yo pude ver, desde mi posición en el corredor lateral, el momento exacto en que algo cambió en la expresión de Dorion. No se rompió. Se vació. No todavía por el proceso del templo, todavía era demasiado pronto para eso. Se vació por comprensión. Por la llegada de una verdad que había estado evitando durante 2 años con la disciplina de alguien que sabe que si la mira directamente no va a poder seguir funcionando. ¿Lo sabías?, preguntó Mira. En voz baja. Dorion no respondió de inmediato. Pasaron 8 o 9 segundos. Sabía que había entrado, dijo por fin.
No sabía que había grabado su nombre. Eso significa que todavía tenía. Se detuvo. Empezó de nuevo. Eso significa que todavía se acordaba de su nombre cuando llegó aquí. Silencio. ¿Y cuando salió? Mira, no terminó la frase. Cuando salió ya no, dijo Dorian. Sin inflexión. Como un dato. Como alguien que lleva 2 años practicando la forma de decir eso sin que la voz se quiebre. Lyra no los escuchaba. Lyra estaba 20 pasos más adentro, y yo vi que sus labios habían dejado de moverse. Celia. El nombre había dejado de sonar. No porque Lyra hubiera decidido dejar de repetirlo, sino porque ya no estaba segura de cómo empezaba. 4 horas y 32 minutos. Empujé contra la pared del corredor lateral con más fuerza. La piedra cedió otro centímetro. Podía escuchar al templo, no como sonido, sino como presión, como algo que respira sin pulmones, ajustándose a mi presencia. Reconociéndome. Y en ese reconocimiento, algo que podría llamarse satisfacción si los lugares pudieran sentir algo. Me estaba esperando. Siempre me está esperando. Porque yo soy lo que inició todo esto. Yo soy la razón por la que existe. Atenea no construyó este templo para honrarme. Lo construyó para contenerme, para contener lo que quedó de mí cuando me transformó, para que esos fragmentos de memoria, de emoción, de humanidad que no podían existir en el monstruo que me hizo no se perdieran en el mundo, sino que quedaran encerrados aquí, en estas paredes, absorbiendo a cada ser humano que cruzaba el umbral. 9 mujeres en 42 años. 9 mujeres que salieron vaciadas. Y la 10ª entrada era la hija de Dorian. Lo que yo no sabía, lo que descubrí esa noche, era que alguien había estado enviándolas deliberadamente. Que no eran accidentes. Que había un patrón. Que los 9 nombres en esa pared no eran advertencias grabadas por mujeres desesperadas. Eran registros. Alguien los había puesto ahí para llevar la cuenta. Empujé la pared. Cedió. Entré al corredor principal del templo con el sonido de la piedra rozando piedra, un sonido que dura exactamente lo que dura un suspiro, y me detuve a 12 pasos de donde Dorian todavía estaba de rodillas en el suelo. Mira la vio primero. Se quedó quieta. Completamente quieta. Los ojos de Mira me recorrieron de arriba a abajo con la velocidad de alguien que ha pasado 12 años estudiando referencias indirectas y ahora tiene el objeto de estudio a 4 metros de distancia. Vi el momento en que su mente, entrenada, metódica, capaz de sostener 2 hipótesis contradictorias sin colapsar, procesó lo que estaba viendo y eligió, por primera vez en su vida, no tomar nota. Porque no había forma de tomar nota de esto. Dorian. Mi voz en el corredor fue más suave de lo que pretendía. El templo absorbe el sonido de forma irregular, las palabras llegan más cerca de lo esperado, como si el aire dentro fuera más denso. Dorian, necesito que te levantes. Dorian levantó la vista. Me miró. 31 años de servicio la habían entrenado para mantener la compostura ante cualquier cosa que el mundo sagrado pusiera frente a ella. Pero lo que vio en ese corredor no era ninguna de las categorías en las que la habían entrenado. Sus manos presionaron el suelo. Se levantó. Despacio, con la lentitud de alguien que acaba de entender que el suelo es lo último que puede controlar y que conviene soltarlo lo menos posible. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. No, ¿qué eres? No, ¿cómo entraste? ¿No estás aquí para hacernos daño? ¿Cuánto tiempo tenemos? 31 años en el servicio enseñan a ir directo a lo que importa. 4 horas y 27 minutos, respondí. Menos si alguien entra en pánico. Menos si el proceso ha avanzado más de lo que puedo medir desde afuera. Y menos porque no he podido verificar en qué estado está Lyra desde hace 18 minutos. Las 3 miramos al fondo del corredor. Lyra no estaba donde la había visto por última vez. Mira fue la primera en moverse.
Tomó la tocha del suelo donde Dorian la había dejado y avanzó 10 pasos hasta el punto donde el corredor principal se bifurca, hacia la izquierda, la cámara de las ofrendas vacías, hacia la derecha, la cámara central, la que no tiene nombre en ningún documento porque nadie que la haya visto ha podido describirla de forma que tenga sentido para alguien que no la haya visto. Giró el cuello hacia la derecha. La tocha brilló. Verde. Por un segundo. Apenas un segundo. Luego volvió al amarillo. Pero las tres lo vimos. A la derecha, dijo Mira. Sin duda. Sin pregunta. Avanzamos. El corredor de la derecha es más estrecho. Las paredes se inclinan levemente hacia adentro, como si el techo estuviera ejerciendo presión, como si la piedra recordara que en algún momento, hace mucho, fue suficiente para aplastarlo todo y todavía quisiera. El suelo cambia de textura, de piedra lisa a piedra que tiene la granularidad de algo que ha sido pisado miles de veces, desgastado por el centro, preservado en los bordes. Muchas personas habían caminado por aquí. Más de las 9 que estaban documentadas. Ese fue el primer pensamiento que cruzó por mi mente y que no dije en voz alta, porque había una jerarquía de información que esas mujeres necesitaban recibir en un orden específico si querían salir sin quebrarse antes de llegar a la salida. Encontramos a Lyra a 32 pasos de la bifurcación. Estaba de pie frente a la pared derecha del corredor, con la frente apoyada contra la piedra y ambas palmas extendidas a los lados de su cabeza. Una postura que reconocí, no de haberla visto en humanos, sino de haberla sentido yo misma, mucho antes, en un tiempo que no voy a nombrar aquí. Es la postura de alguien que está intentando recordar algo que debería saber con los ojos cerrados, algo que estuvo ahí hace 10 minutos y ahora hay una superficie lisa donde antes había textura. Lyra. No respondió. Lyra, repetí. Me acerqué a 3 pasos de distancia. Mis serpientes se aquietaron, una señal que aprendí a interpretar hace mucho tiempo como no amenaza, sino dolor. No puedo. Sus palabras salieron fragmentadas, como si hubiera que elegir cada una desde un depósito que se estaba vaciando. No puedo recordar cómo empezaba. ¿Cómo empezaba qué? El nombre. Una pausa. Su nombre. Empezaba con. C. La sílaba estaba ahí. Yo podía verlo en la tensión de su mandíbula, la forma en que los músculos de la cara se contraen cuando la mente está a punto de atrapar algo y el cuerpo lo siente antes que el pensamiento. Pero la sílaba no salió. Empezaba con un sonido de mar, dijo Lyra. Y eso fue todo lo que quedaba. 4 horas y 19 minutos. Me volteé hacia Dorian. Ella también lo había escuchado. Vi en su cara algo que no era exactamente lástima, era reconocimiento. Era la cara de alguien que ya había visto este proceso desde afuera, en otra persona, y ahora lo veía desde adentro, en alguien que no era su hija pero que se parecía a su hija en la forma más importante, en la razón por la que había entrado. Necesito que escuchen, dije. Las 3 me miraron. Incluso Lyra levantó la frente de la pared. Lo que está pasando aquí no es una maldición. No es un castigo divino ni un espíritu que se alimenta de miedo. Es un mecanismo. Fue diseñado. Tiene reglas. Y si tiene reglas, tiene puntos débiles. ¿Cuáles? Preguntó Mira. La tablilla de cera había vuelto a su mano. El estilo estaba en posición. Incluso aquí, incluso ahora. Traté de no sentir respeto por eso. No lo logré. El proceso avanza por capas, expliqué. Primero los nombres. Luego los rostros. Luego los eventos. Luego. Me detuve. Luego la capacidad de saber quién eres. Pero eso no lo dije, porque Lyra estaba escuchando y todavía podía escuchar y ese todavía era lo más valioso que teníamos. Lyra lleva la ventaja más pequeña. Necesitamos un ancla para ella ahora. ¿Un ancla? Dijo Dorian. Un objeto.
Algo físico que ella asocie con su hermana con más fuerza que cualquier palabra. Algo que esté con ella. Lyra bajó la mano derecha hasta su cintura. Bajo la túnica del servicio, atada con un cordón de lino que había comenzado blanco y que ahora era del color del uso prolongado, había un pequeño cilindro de arcilla. Lo saqué con cuidado, ella me lo permitió, con la pasividad de alguien que ya no confía completamente en sus propias decisiones. Era un sello. El tipo de sello que los niños hacen con la mano en arcilla húmeda cuando aprenden en el taller del templo exterior. 4 dedos. La mano de un niño. De una niña. Una niña de 4 años, tal vez 5. Con la palma impresa hacia adentro y los dedos separados de forma irregular, como hacen los niños que todavía no controlan la presión. Lo puse en las manos de Lyra. Ella lo miró. Sus dedos se cerraron alrededor. Los nudillos. Blancos. Igual que los de Dorian al entrar. No lo sueltes, le dije. No importa lo que pase. No lo sueltes. Lyra asintió. Miré el sello antes de soltarlo. La palma impresa era clara. Los 4 dedos separados, la presión desigual en el centro, la forma específica de una mano pequeña que todavía no sabe medir su propia fuerza. Nítida. Completa. Por ahora. Mira había estado grabando en la tablilla durante todo el intercambio. Levantó los ojos de la cera. Hay algo que no has dicho, observó. Esperé. ¿Sabes lo que hay en la cámara central? No era una pregunta. Sí. ¿Y sabes lo que vamos a encontrar ahí? Sí. ¿Y por qué no nos dices simplemente que nos demos la vuelta y salgamos por donde entramos? 3 horas y 58 minutos. Porque las puertas de entrada no se abren desde adentro hasta que el proceso termina, respondí. Y el proceso termina de 2 formas. La primera, cuando ya no queda nada que absorber. Silencio. ¿Y la segunda? Preguntó Dorian. La segunda requiere llegar a la cámara central. Mira guardó la tablilla. Dorian tomó la tocha. Lyra apretó el sello de arcilla. Caminamos. El corredor se fue estrechando durante los siguientes 40 pasos hasta que tuvimos que avanzar en fila india, con los hombros rozando la piedra a ambos lados. La temperatura bajó 4-5 grados en ese tramo. No gradualmente, de golpe, como cruzar la superficie de un lago en el que el fondo es más frío que el agua de arriba y en algún punto los estratos se mezclan. Y entonces Dorian se detuvo. Sin previo aviso. Sin sonido. Se detuvo y bajó la tocha y dijo, con una voz completamente plana, no recuerdo el nombre de mi hija. El nombre que había leído en la pared 20 minutos atrás. El nombre que había pronunciado, seguramente, miles de veces en 31 años. El nombre que era lo último que debería haber perdido primero. Plano. El proceso en Dorian era diferente al de Lyra. Lyra estaba perdiendo la periferia, los bordes. Dorian estaba perdiendo el centro. Directo. Como si el templo supiera exactamente dónde golpear para causar el daño máximo con la pérdida mínima de tiempo. Y entonces entendí. El templo no era indiscriminado. Era específico. Le quitaba a cada persona exactamente lo que más le costaba perder. Y eso significaba que lo que me quitaría a mí no sería aleatorio. Sabría exactamente dónde buscar. Dorian, puse mi mano en su brazo. Ella no se movió. El nombre de tu hija está en la pared de la entrada. Grabado. No va a desaparecer de la piedra aunque desaparezca de aquí. Toqué su sien con un dedo, con cuidado. Cuando salgamos, vas a poder leerlo. Ella me miró. ¿Y si cuando salga ya no sé que ese nombre es el de ella? No respondí. Porque no tenía una respuesta honesta. Mira pasó a nuestro lado con la tocha y siguió adelante. No dijo nada. Pero puso una mano en la espalda de Dorian al pasar, un contacto breve, de 3 segundos exactos,
y siguió caminando, y Dorion la siguió, y Lyra me siguió a mí, y así llegamos a la cámara central. La puerta no era una puerta. Era una ausencia de pared. En algún momento alguien, o algo, había removido la piedra de un segmento de 2 metros de ancho por 2 metros de alto, dejando un espacio limpio que daba a una cámara circular de aproximadamente 15 metros de diámetro. No había columnas. No había ofrendas. No había inscripciones ni relieves ni ninguno de los elementos que marcan un espacio sagrado construido por humanos con la intención de señalar lo sagrado. Solo había luz. Una luz sin fuente visible. Distribuida de forma uniforme, como si la piedra misma iluminara levemente desde adentro. Del color exacto de la llama de la tocha cuando viró al verde. Y en el centro de la cámara, a 7 metros de la entrada, había una mujer. Sentada. Con la espalda recta y las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados. Mira la reconoció primero. Vi el momento exacto, la forma en que su cuerpo se detuvo en mitad de un paso, con el pie izquierdo todavía en el aire, y luego bajó el pie muy despacio, con el cuidado de alguien que teme que el sonido cambie algo. Su mano apretó la tablilla contra su pecho. La conozco, susurró. Y yo también la conocía. Era la alta sacerdotisa del Consejo Exterior. La misma que había acelerado la admisión de Lyra al servicio. La misma que tenía autoridad sobre las guardias nocturnas y los accesos al área restringida. La misma que, en ese momento, debería estar durmiendo en sus dependencias del santuario exterior, a 300 metros de donde estábamos. Pero no estaba durmiendo. Llevaba aquí mucho más tiempo que nosotras. 3 horas y 21 minutos. No es ella, dije. Lo dije con calma, porque la certeza era total y no necesitaba más énfasis que eso. Es una proyección. Una representación. Lo que el templo usa cuando quiere comunicarse de una forma que los humanos puedan procesar sin colapsar. ¿El templo habla?, dijo Lyra. Era la primera vez que hablaba desde el corredor. No exactamente. La figura abrió los ojos. Eran blancos. Completamente blancos, sin iris, sin pupila. No como la ceguera, como algo que ha decidido no necesitar el mecanismo de la visión porque tiene otros medios de percibir lo que necesita percibir. Medusa. La voz salió de la figura pero no coincidió exactamente con el movimiento de sus labios. Como cuando el eco de una palabra llega antes que la palabra misma. Llevas 42 años sin volver. Llevo 42 años sin tener razón para volver. Y ahora tienes razón. 3 razones, dije. Que están de pie detrás de mí y que no les pertenecen. La figura inclinó la cabeza. Un movimiento de 20 grados exactos. Ni un grado más ni menos. Todo lo que entra aquí me pertenece. Es la condición del contenedor. La condición fue acordada sin mi consentimiento. Tu consentimiento no era parte del acuerdo. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero necesitaba que las mujeres detrás de mí escucharan esa frase. Necesitaba que Dorion, que había dado 31 años a un sistema que nunca le pidió su opinión, escuchara que esa forma de operar no era accidental. Que era una política. Que tenía nombre. Vi que Dorion cerraba los ojos. Vi que lo sabría. Vi que algo en su postura cambiaba, no hacia la derrota, sino hacia algo más antiguo y más firme. El tipo de cambio que ocurre cuando una persona deja de esperar que el sistema sea diferente y empieza a calcular lo que puede hacer dentro de él. Entonces la figura habló de nuevo. Y lo que dijo cambió todo lo que creíamos saber. Las 3 que están aquí esta noche. La voz adoptó una cadencia diferente, más lenta, como quien recita algo que ha repetido muchas veces. No son las primeras que ella envía. Tampoco serán las últimas. Cada memoria que este lugar absorbe, ella la recibe. Cada nombre que se borra de una mente humana, alimenta lo que ella construyó fuera de estas paredes durante 42 años. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos.
Luego Dorian habló. ¿Qué quiere decir con que las recibe? Quiere decir, respondí, porque ahora lo entendía con una claridad que me costaba sostener, que la alta sacerdotisa no envía mujeres al templo para que sean castigadas. Las envía para alimentarse de lo que olvidan. Mira bajó la tablilla de cera. El estilo quedó suspendido en el aire durante un segundo antes de que sus dedos lo soltaran. La hija de Dorian, dijo Mira, con la voz de alguien que está construyendo una estructura mientras habla y que sabe que cuando termine de construirla no va a poder derrumbarla, entró hace 2 años. Salió sin saber su nombre. Y la alta sacerdotisa estaba en el santuario exterior esa mañana. Sí. Esperando. Sí. Y las 9 de la pared. Todas enviadas. Todas durante su mandato. Los 42 años coinciden exactamente con los años que lleva como alta sacerdotisa del Consejo Exterior. El estilo cayó al suelo. El sonido de metal contra piedra rebotó 3 veces en el corredor antes de apagarse. Mira no lo recogió. Dorian no dijo nada. Pero vi sus manos. Las mismas manos que hace 15 minutos habían estado abiertas, con las palmas hacia arriba, en el gesto de alguien que ha soltado algo. Ahora estaban cerradas. No en puños todavía. En algo más controlado, más frío, más peligroso que la rabia. En decisión. Lyra apretó el sello de arcilla contra su pecho. Y yo miré el sello. Algo había cambiado. La palma impresa, los 4 dedos que hacía 20 minutos eran nítidos, completos, con la presión desigual de una mano pequeña perfectamente preservada en la arcilla, tenía ahora una fisura. Fina. Desde la base del dedo mayor hasta el borde del sello. Como si la arcilla hubiera envejecido una década en el tiempo que llevábamos dentro del templo. El dedo mayor. Ya no era completamente visible. 3 horas y 2 minutos. Necesito que salgan. Lo dije sin mirarlas. Lo dije mirando a la figura en el centro de la cámara, que todavía tenía los ojos blancos y la sonrisa de alguien que ha esperado 42 años y puede esperar 20 minutos más. No hay salida hasta que el proceso termine o hasta que... Comenzó Mira. Hay una salida. La interrumpí. La misma por la que entré. El corredor lateral, la tercera entrada. La piedra cede si sabes cómo empujarla. Mira. La miré entonces. Tú eres la que ha pasado 12 años estudiando la arquitectura de este lugar. Tú sabes dónde está el punto más delgado de la pared norte. Un silencio. Mira me miró. Calculando. Su mente todavía funcionaba, parcialmente, con las pérdidas que ya había sufrido, pero funcionaba. Eso era lo que la hacía valiosa en este momento y lo que también la hacía el blanco más eficiente para el proceso. A 72 pasos del umbral de entrada, 4 pasos a la izquierda del nicho sin inscripción, recitó. Como un dato. Como algo que había memorizado hace tiempo y que todavía, milagrosamente, estaba intacto. Exactamente ahí. Pero si salimos, dijo Lyra, con el sello apretado en el puño, tú te quedas adentro. Sí. ¿Por cuánto tiempo? No respondí. Dorian puso una mano en el hombro de Lyra. Un contacto breve. De madre. El tipo de contacto que no necesita explicación porque su significado es anterior al lenguaje. Vamos, le dijo Dorian. Lyra no se movió de inmediato. Me miró durante 3 segundos completos, con esa forma de mirar que tienen las personas jóvenes cuando están procesando algo que su experiencia todavía no tiene categoría para contener, y luego dio un paso hacia la salida. Luego otro. Mira les hizo una señal y empezaron a moverse. Esperé hasta que el sonido de sus pasos dobló la esquina del corredor. Entonces me volví hacia la figura. Y la figura se puso de pie. Despacio. Con la mecánica de algo que no está completamente acostumbrado al cuerpo que ocupa, demasiado deliberado, demasiado exacto, como cuando alguien controla un movimiento que debería ser automático.
Se levantó hasta su altura completa y dio 3 pasos hacia mí. Nos separaban 4 metros. «¿Sabías que iban a salir hacia esa pared?», dijo la voz de la figura. No la voz de la alta sacerdotisa. Algo más antiguo debajo de esa voz, algo que resonaba en la piedra del suelo antes de llegar al oído. «¿Y sabías que no iban a llegar?». «¿Por qué no?». «Porque la pared norte fue sellada hace 2 horas. El frío que sentí no fue de temperatura». «¿Cuándo?». «Cuando ella supo que habías entrado». La figura inclinó la cabeza. El mismo ángulo de siempre, 20 grados, preciso, idéntico. La alta sacerdotisa tiene ojos en el exterior del templo, Medusa. Llevan 13 años vigilando exactamente ese punto de la pared norte. La primera vez que lo usaste fue hace 32 años. No lo olvidó. 32 años. Ella sabía. Todo ese tiempo, sabía. Mis serpientes se levantaron. Todas al mismo tiempo. No por miedo, por furia, por la furia específica de entender que lo que creías que era tu ventaja lleva décadas siendo parte del plan de otra persona. Que la única entrada que conocías y que ellas no conocían, ya no existía. ¿Qué usaron para sellarla? Plomo fundido. Vertido desde el exterior en los últimos 4 puntos de separación entre las piedras. A estas alturas ya está frío. Sólido. No hay herramienta humana que lo atraviese. Calculé. Las 3 mujeres iban a llegar al punto de la pared norte en aproximadamente 6 minutos. Iban a empujar. La piedra no iba a ceder. Y entonces el tiempo que les quedaba, que ya era escaso, iba a empezar a consumirse en pánico, que era exactamente la condición que aceleraba el proceso. 2 horas y 41 minutos totales desde que entraron. Menos el tiempo que tardarían en llegar a la pared. Menos el tiempo que pasarían empujando antes de entender. No tenía 6 horas. No tenía 3. Tenía, quizás, 90 minutos. Avancé. Los 4 metros que nos separaban los cubrí en 3 pasos, no despacio, no con cautela, con la velocidad de alguien que ha terminado de calcular y que sabe que el cálculo no mejora con más tiempo. Mis serpientes se extendieron, rígidas, con las escamas abiertas al máximo, captando la temperatura de la figura, buscando el punto exacto donde la proyección era más densa, donde la presencia detrás de ella era más real. La figura no retrocedió. Me esperó. A 30 centímetros puse las manos en el aire frente a mí, no sobre la figura, sino sobre el espacio que ocupaba, sobre la presión que emanaba de ella. Mis palmas encontraron resistencia. No la resistencia de un cuerpo sólido. La resistencia de algo que tiene peso pero no forma, como empujar contra agua que ha decidido ser más densa que el agua pero no tan densa como la piedra. Empujé. La cámara respondió. Las paredes emitieron un sonido que no era exactamente sonido, más una frecuencia que llegaba por la planta de los pies, por las rodillas, por el esternón antes de llegar al oído. Un pulso. Como un corazón que late demasiado despacio para ser el corazón de algo vivo pero demasiado rítmico para ser aleatorio. La luz verde pulsó con él. 1 vez. 2 veces. 3. Y en la tercera pulsación algo cambió en el aire entre mis manos y la figura, algo que se tensó, que se volvió más resistente, que empujó hacia atrás con una fuerza que no era proporcional a lo que yo podía ver. Me retrocedió medio paso. Solo medio. Planté los pies y sostuve. No puedes forzarlo, dijo la voz de la figura. Sin esfuerzo. Sin variación. Como alguien que describe un hecho físico sin inversión emocional. No es una puerta. No es una voluntad. Es un proceso. No se abre con fuerza. Lo sé, respondí entre los dientes apretados. El esfuerzo de mantener la posición contra la contrapresión era real, no muscular, sino de otro tipo, el tipo de esfuerzo que consume algo que no tiene nombre en ningún idioma humano pero que se siente vaciarse como se siente vaciarse un recipiente. No estoy intentando forzarlo.
Estoy intentando que me veas. Un silencio. La presión no disminuyó. Y que entiendas que esta vez no me voy a ir. La figura inclinó la cabeza. 45 grados. El doble de siempre. Y entonces la voz cambió. No fue gradual. Fue como cuando una máscara se retira de un solo movimiento, sin transición, sin preparación. La voz de la alta sacerdotisa desapareció y en su lugar llegó algo que la piedra de las paredes reconoció antes que yo. Las serpientes en mi cabeza se aplastaron hacia atrás simultáneamente, con el movimiento instintivo de algo que reconoce a algo más antiguo y más grande que sí mismo. Era la voz de Atenea. No la voz que los humanos imaginan cuando piensan en dioses, no grandiosa, no diseñada para impresionar. Una voz sin reverberancia. Sin adorno. La voz de algo que existe hace tanto tiempo que ya no necesita demostrar que existe. Lo que llevas dentro, Medusa, dijo esa voz, no te pertenece desde el momento de la transformación. Me lo debes. Llevas 42 años debiéndomelo. Y cada año que pasa, cada fragmento de lo que guardaste que usas para seguir siendo lo que eres en lugar de lo que te hice, es un préstamo que acumula interés. La presión entre mis manos aumentó. Mis pies se deslizaron 1 centímetro hacia atrás en la piedra. El interés, continué en voz alta, porque necesitaba que las palabras existieran en el aire del corredor y no solo en mi cabeza, son ellas. Las 9 de la pared. La hija de Dorion. Lyra. Todas las que la alta sacerdotisa ha enviado cada vez que necesitaba alimentarse de lo que este lugar les quitaba. El interés es el costo de tu negativa. Mi negativa a devolverte algo que no te di voluntariamente. La voluntad no es relevante en este tipo de acuerdo. En ningún acuerdo que yo haya hecho. La luz verde pulsó 4 veces rápidas. Las paredes crujieron, piedra contra piedra, el sonido de algo muy pesado que se ajusta, que se mueve 1 milímetro en una dirección que no debería moverse. Del techo cayó polvo. Fino, casi invisible en la luz verde, pero presente, el tipo de polvo que cae cuando una estructura que lleva décadas quieta recibe una vibración que no esperaba. La figura avanzó. 1 paso. El primero que daba hacia mí desde que comenzó esto. Lo di como señal, como el tipo de señal que no necesita interpretación. Mis serpientes respondieron levantando las cabezas otra vez, con las bocas ligeramente abiertas, con el instinto de algo que sabe que el siguiente movimiento es el que importa. Acepta los términos, dijo la voz, y las 3 salen. Lo que ya perdieron, perdido queda. Lo que todavía tienen, lo conservan. Define los términos exactos. Un recuerdo completo. El tuyo. Con estructura narrativa completa, inicio, desarrollo, conclusión. Con las personas presentes y las palabras exactas. Con el tacto y el olor y el peso específico de ese momento. El recuerdo más tuyo que tienes, el que existe solo en ti y en ningún otro lugar del mundo. Sabía cuál. Lo había sabido desde la primera vez que encontré una de las mujeres de los nombres, hace 32 años. Desde que entendí que existía un precio y que ese precio tenía una forma específica que el contenedor había identificado hace mucho tiempo y que solo esperaba el momento en que yo estuviera dentro de estas paredes sin poder salir sin pagarlo. ¿Y si no acepto? El proceso continúa en las 3. Y en ti. Porque llevas demasiado tiempo aquí para salir limpia. Una pausa. ¿Cuánto tiempo tienen antes del punto de no retorno? La primera, Dorion, ya está en él. Lo que perdió, perdido está. La segunda, Mira, tiene 22 minutos antes de perder la capacidad de evocar cualquier rostro que no sea el suyo. La tercera, una pausa que no era vacilación sino énfasis. La tercera ya no recuerda la primera sílaba. Cerré los ojos. 1 segundo. Solo 1 segundo. Detrás de mis párpados había un recuerdo que tenía la forma de una mañana de verano. Anterior a todo, anterior a Poseidón, anterior a Atenea, anterior al templo y a la transformación y a los siglos.
Una mañana en que yo era simplemente una mujer joven con el cabello todavía como el de cualquier otra mujer. Una mañana con alguien frente a mí que decía algo, no recuerdo qué, pero recuerdo el efecto de las palabras, el efecto específico de escuchar algo que hace que el mundo deje de ser demasiado grande y se vuelva exactamente del tamaño correcto. Había guardado ese recuerdo durante 42 años como se guarda una brasa bajo la ceniza. Sin mirarlo directamente. Sin usarlo. Solo sabiendo que estaba ahí. Que existía. Que hubo un momento antes de todo esto en que el mundo tenía ese peso exacto. Abrí los ojos. Acepto. La figura no celebró. No cambió de expresión. No hizo nada que señalara que el resultado importaba de una forma u otra. Solo inclinó la cabeza, 20 grados, el ángulo de siempre, y extendió una mano. No hacia mí. Hacia el espacio entre nosotras. Como quien abre una puerta que no es de madera ni de piedra sino de tiempo. Y el templo cobró. No me pidió el recuerdo. No esperó a que yo lo ofreciera conscientemente, a que lo construyera en mi mente y lo entregara con la claridad de alguien que sabe exactamente lo que está dando. Me lo tomó. Con la precisión de algo que sabe exactamente dónde buscar, como una mano que mete los dedos directo al lugar correcto sin tener que tantear, sin tener que buscar. Sentí el recuerdo activarse. La mañana de verano llegó con una nitidez que no había tenido en décadas, el calor en el lado derecho de la cara, desde una ventana o desde el exterior, un calor que entraba en ángulo y caía sobre la mejilla con la temperatura específica del sol de media mañana, no el del mediodía que aplana todo sino el de las 9 o las 10 que todavía tiene movimiento. El olor. Hierba. Algo húmedo pero no desagradable, tierra después de lluvia nocturna que ya empezaba a secarse en la superficie pero que todavía estaba presente bajo la capa exterior. Y la persona frente a mí. No el rostro completo, nunca guardo los rostros de la misma forma que guardo las sensaciones, sino la calidad de la presencia. El peso específico de alguien sentado a 1 metro de distancia que está completamente ahí, completamente presente, sin dividir la atención entre el momento y otra cosa. El sonido de esa voz. No las palabras todavía. Solo el timbre. La frecuencia específica que hizo que algo en mi pecho, algo que todavía funcionaba como pecho en ese tiempo, que todavía respondía a las cosas con calor en lugar de con cálculo, respondiera antes de que el pensamiento procesara nada. Y entonces empezó a irse. No de golpe. Por capas. La misma forma en que llegó, por capas, de los bordes hacia adentro. El olor fue el primero. La tierra húmeda desapareció antes de que pudiera retenerla, no como cuando un recuerdo se difumina por el tiempo, sino como cuando alguien apaga una vela y el humo todavía está ahí pero la luz ya no. Hubo olor. Ya no hay olor. El espacio donde estaba el olor sigue ahí pero está vacío. Mis rodillas encontraron la piedra. No lo decidí. Las rodillas se doblaron solas, con la lentitud de algo que pierde la capacidad de sostener peso de forma gradual, y la piedra fría del suelo llegó a través de la tela de la túnica con una precisión casi amable, como si el suelo estuviera ayudando. El calor en la mejilla fue el segundo. La temperatura del sol de media mañana, esa temperatura específica que no era del mediodía, desapareció. No se enfrió. Desapareció. Y con ella el ángulo, la dirección desde la que llegaba, la ventana o el exterior que lo producía. Solo quedó la información abstracta, había calor. ¿De dónde venía? Ya no. Las serpientes en mi cabeza se aquietaron completamente. No en alerta. No en furia. En algo que no tiene nombre en ningún idioma que conozco, la quietud de algo que presencia una pérdida que no puede detener y que ha aprendido, en siglos de existir junto a mí, que en estos momentos la única forma de acompañar es estar completamente quieto. La presencia frente a mí empezó a irse la tercera. El peso específico de alguien completamente presente desapareció antes de que pudiera grabar a quien pertenecía. Y con ese peso se fue el calor en el pecho, esa respuesta que no era pensamiento sino algo anterior al pensamiento, algo que el cuerpo de entonces todavía sabía hacer sin que la mente le dijera cómo.
Puse las manos en el suelo. La piedra fría bajo las palmas era lo más real que quedaba. La voz. La frecuencia. El timbre específico que había guardado 42 años como se guarda lo último que queda de algo. Sentí como la buscaba. El espacio donde debería estar todavía existía. Podía sentir la forma del espacio, el contorno de donde había vivido ese recuerdo dentro de mí, igual que se puede sentir la forma de un diente que ya no está con la lengua. La forma estaba. El contenido no. Se fue. 3 segundos. El recuerdo duró exactamente 3 segundos más después de que empezó a irse. Y luego fue como si la mañana de verano nunca hubiera existido. No el dolor de perder algo. El dolor al menos dejaría una cicatriz, algo que indica que ahí hubo tejido vivo antes. Esto fue diferente. Peor. La certeza de que había algo, de que ese algo era mío de la forma más profunda, de que era la única cosa que me precedía antes de convertirme en lo que soy, y la incapacidad total de recordar que era eso. Sé que perdí algo. No sé qué. No voy a saberlo nunca. Permanecí con las manos en el suelo de la cámara durante 27 segundos. Los conté. No por necesidad, porque necesitaba que el tiempo siguiera siendo medible, que el mundo siguiera teniendo estructura mientras la mía se reorganizaba alrededor de un espacio vacío que no sabía cómo nombrar. Luego me levanté. Las paredes del corredor tronaron, piedra ajustándose, el templo cumpliendo su parte del acuerdo. En el corredor norte, el plomo que sellaba la pared se fracturó. No completamente, lo suficiente. Lo suficiente para que una mano supiera dónde empujar. Para que Mira, con 12 años de conocimiento del punto exacto, encontrara la grieta y la usara. La figura ya no estaba. La cámara estaba vacía. La tocha de cera negra, que Dorian había dejado apoyada contra la pared del corredor al salir, ardía en su sitio. Verde. Verde oscuro. Como el interior de algo que nunca va a ser de otro color otra vez. Me di vuelta y caminé hacia la salida. Las encontré afuera. Las 3 estaban sentadas en el suelo delante de la verja de piedra, no de pie, no alejándose, sino sentadas, como si las piernas hubieran decidido que ya habían hecho suficiente por una noche y que el resto podía resolverse desde aquí abajo. El cielo comenzaba a volverse del color gris que precede al amanecer por media hora, ese gris que no es todavía luz pero que promete que la luz viene, y en ese gris Dorian y Mira y Lyra parecían más pequeñas que en el interior del templo. No más débiles. Más pequeñas. Como cuando algo muy grande ocurre y las personas que lo sobrevivieron necesitan un momento para volver a ocupar el espacio completo de sus propios cuerpos. Mira fue la primera en verme salir. Se puso de pie de un movimiento. Buscó la tablilla, estaba en el suelo a su lado, la había soltado sin darse cuenta. La tomó. La apretó contra el pecho. El nombre, dijo. Antes de saludarme. Antes de preguntar si estaba bien lo que había pasado o cuánto tiempo había estado adentro. Necesito que me digas el nombre que perdí. El rostro que no puedo evocar. Necesito saberlo para poder ir a buscarlo cuando salga el sol. La miré. ¿Tienes a alguien que sepas que te quiere? ¿Alguien cuyo amor no tiene que adivinar, que lo ha mostrado sin pedirte que lo merezcas primero? Un silencio. Mira parpadeó. Mi hermana, dijo. Luego se detuvo. No. Frunció el ceño. Los músculos alrededor de sus ojos trabajando, buscando. Tengo a alguien. Lo sé. Pero no puedo. Su nombre es lo que perdiste. Mira asintió. Despacio. Con la precisión de alguien que prefiere el dolor claro al alivio vago. ¿Puedes decirme cuál es? No, respondí. Y era verdad en un sentido técnico, no tenía esa información. El proceso del templo no me transfirió lo que absorbió de ellas. Solo liberó. Pero está guardado en algún lugar de tu vida. En cartas. En registros.
En la memoria de alguien que los conoce a los dos. Búscalo ahí. Mira asintió de nuevo. Cerró la tablilla con cuidado. No abrió el estilo. Eso, para Mira, era la señal más clara de que algo importante había terminado. Dorian seguía sentada. Me acerqué. Me puse en cuclillas frente a ella para quedar a su nivel, un gesto que no hago con frecuencia, que mi cuerpo tarda un momento en recordar cómo hacer con naturalidad, pero que en este caso era lo correcto. Sus manos estaban abiertas sobre sus rodillas. Palmas hacia arriba. Como cuando alguien ha soltado algo que cargaba y todavía no ha decidido qué hace ahora sin ese peso. El nombre de tu hija está en la pared del corredor de entrada, dije. Grabado con su propia mano. Antes de salir, lo grabó. Eso significa que en ese momento todavía lo tenía. Dorian me miró. ¿Y cuándo salió? Cuando salió ya no lo tenía. Un silencio largo. ¿La vio alguien? ¿Alguien del santuario exterior la recibió cuando salió? No lo sé. Porque si salió y no hubo nadie. Dorian no terminó la frase. No necesitó terminarla. El escenario que describía era suficientemente claro, una mujer que sale de un templo sin saber su propio nombre y no encuentra a nadie que se lo diga, que la ancle, que le diga quién era antes de cruzar ese umbral. 31 años, dijo Dorian. No con amargura. Con la precisión matemática de alguien que suma. 31 años diciéndole que este lugar era sagrado. Que merecía su devoción. Que el servicio era amor. Sí. ¿Y la persona que envió a mi hija aquí? Hice una pausa. La misma que te envió a ti. Dorian cerró las manos. Las palmas que habían estado abiertas se cerraron lentamente, con los dedos doblándose uno por uno, hasta quedar en puños suaves, no de rabia, sino de resolución. El tipo de puño que no va a golpear nada sino que va a sostener algo con más fuerza de ahora en adelante. ¿Ella sabe lo que pasa adentro? Lleva 42 años sabiéndolo. 42 años recibiéndolo. 42 años. El mismo número que el de los nombres en la pared. No era coincidencia. Dorian lo entendió al mismo tiempo que yo lo dije. Vi el momento exacto, un cambio muy pequeño alrededor de sus ojos, el tipo de cambio que ocurre cuando dos datos que existían por separado en la mente de alguien de repente se conectan y forman una estructura que no puede deshacerse. Entonces ella no es solo cómplice, dijo Dorian. No. Es la arquitecta. La arquitecta humana. Sí. Y también la beneficiaria. Cada nombre que este templo absorbe, ella lo recibe. Cada recuerdo que se borra de una mente humana dentro de esas paredes, la alimenta. Hice una pausa. Lo que perdiste esta noche, Dorian, el nombre de tu hija, ya está en ella. No en el templo. En ella. Silencio. Un silencio que duró el tiempo suficiente para que el peso completo de esa frase se asentara. Dorian miró sus manos. Luego miró el templo. Luego me miró a mí. ¿Y mi hija? ¿Lo que ella perdió cuando entró hace 2 años? No respondí. Porque la respuesta era la misma y Dorian ya la sabía y no había nada útil que yo pudiera agregar a ese conocimiento. El cielo siguió aclarando. El gris se calentó ligeramente, el primer indicio de que detrás del horizonte había algo que todavía generaba calor, que el mundo no era solo piedra y oscuridad, que el sol existía aunque no fuera visible todavía. Lyra no se había movido desde que yo llegué. Seguía sentada. El sello de arcilla en ambas manos ahora, ya no en un puño, sino sostenido entre las palmas, como cuando alguien sostiene algo frágil y quiere que el calor de su cuerpo lo proteja. Lo miraba. Me acerqué. Vi el sello antes de hablar. La fisura que había aparecido adentro, la que cruzaba desde la base del dedo mayor hasta el borde, se había extendido. Ya no era una línea fina. Era una fractura visible, con bordes levemente elevados donde la arcilla se había separado. El dedo mayor casi no se distinguía.
solo su contorno, la sombra de donde había estado la presión de la palma pequeña. Una niña de 4 años, tal vez 5, cuya mano estaba desapareciendo de la arcilla a la misma velocidad que su nombre desaparecía de la mente de Lyra. Lyra levantó los ojos. El sello, dije, es de tu hermana. Lo sé. ¿Sabes su nombre? Un silencio de 4 segundos. Lyra bajó la mirada al sello. Estudió la palma impresa. 3 dedos ahora claramente visibles. El cuarto parcialmente. El dedo mayor casi borrado. Sé que empezaba con un sonido de mar, dijo. El mismo fragmento de antes. Solo eso había sobrevivido. Un sonido de mar. Sé. Ella no podía saberlo. Pero yo sí. Y no iba a decírselo, no porque no quisiera, sino porque había una diferencia entre darle el nombre ahora y dejar que su mente lo encontrara por sus propios caminos cuando saliera del terreno del templo y la influencia del proceso disminuyera. Tal vez lo recuperaba sola. Tal vez no. Eso era lo que el proceso dejaba, no la ausencia total, sino la incertidumbre. El no saber si lo que olvidaste va a volver o si la forma que tiene el mundo sin eso es la forma que va a tener de ahora en adelante. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lyra. Sí. ¿Por qué pagaste? No respondí de inmediato. El cielo siguió aclarando. Porque no había otra forma, dije. ¿Y era importante lo que pagaste? Busqué la respuesta dentro de mí. Busqué el lugar donde debería estar lo que pagué, el espacio, la forma del recuerdo, los bordes de algo que había llevado durante 42 años como se lleva una piedra que es demasiado pesada para olvidar que está ahí pero que de alguna manera uno aprende a cargar. Encontré el espacio. Vacío. Sé que lo era, respondí. Pero ya no sé por qué. Lyra me miró durante un momento largo. Luego miró el sello. Eso es exactamente lo que me pasa con ella, dijo. Despacio. Sé que era importante. Pero el nombre ya no me dice nada. Y ahí estaba. El espejo. El reflejo exacto. 2 pérdidas distintas, una sobrenatural y una humana, una antigua y una de hace 6 horas, que producían exactamente la misma experiencia desde adentro. Saber que algo importaba. No saber por qué. ¿Tú también lo has sentido alguna vez? Esa sensación de que exactamente lo que te hace quien eres, tu historia, tu amor, tu memoria, es lo que más vulnerable te vuelve al tipo de pérdida que no avisa antes de llegar. Que las personas que más profundo aman son siempre las que más tienen que perder. Mira se acercó a nosotras. Se sentó al lado de Lyra. No dijo nada, solo se sentó, con la tablilla cerrada sobre sus rodillas, y puso una mano en el hombro de Lyra durante exactamente el tiempo necesario para que Lyra supiera que no estaba sola en el frío de ese amanecer. Dorion también se acercó. Las 3 sentadas en fila frente al templo. Yo de pie detrás de ellas. El sol comenzó a salir. Pensé, con la parte de mí que todavía puede pensar sin que el peso de los siglos aplaste el pensamiento antes de que se forme, en lo profundamente injusto que es cómo funciona esto. No la pérdida en sí. La asimetría. Las personas que más han dado son exactamente las que el proceso puede vaciar más eficientemente. Porque tienen más que tomar. Porque el templo, y la mujer que lo usa, se alimentan de profundidad. Y profundidad es lo que se construye amando algo durante mucho tiempo sin garantías. Entonces Dorion se puso de pie. Se volvió hacia el templo. Miró las puertas cerradas durante un largo momento. Y luego se volvió hacia mí. La alta sacerdotisa va a enviar a más, dijo. No como pregunta. Lo sé. ¿Cuándo? Su patrón sugiere 48 horas. Cuando considere que esta noche fue suficientemente contenida. Que nadie habló. Que el sistema se mantuvo intacto. Dorion asintió. Entonces tenemos 48 horas. ¿Para qué?
para que lo que pasó esta noche no sea contenido. Me miró. Para que alguien lo sepa antes de que lleguen las siguientes. Mira levantó la tablilla. La abrió. El estilo en posición. Y yo entendí en ese momento que había subestimado a estas 3 mujeres. No su valentía, eso lo había calculado correctamente. Lo que subestimé fue su capacidad de tomar lo que les habían quitado y convertirlo en razón para actuar. Dorian había perdido el nombre de su hija. Lyra había perdido el nombre de su hermana. Mira había perdido el nombre de quien más quería. Y las 3 seguían ahí, sin los nombres. Pero todavía con todo lo demás. Empezamos a caminar hacia el santuario exterior con el sol subiendo despacio detrás de nosotras. A 300 metros, en sus dependencias, la alta sacerdotisa dormía sin saber que esta noche había salido diferente a todas las anteriores. Que por primera vez en 42 años, alguien había salido del templo sabiendo exactamente lo que había pasado adentro. Y con razones para contarlo. Y con 48 horas para hacerlo. En el templo, a nuestras espaldas, la tocha de cera negra ardía. Verde. Sin que ninguna mano la tocara. Sin que nadie la apagara. Ardía. Espera. No te vayas todavía. Hay algo que quiero preguntarte, y necesito que lo pienses de verdad antes de responder. ¿Alguna vez diste tanto de ti misma, tanto tiempo, tanto cuidado, tanto amor, que cuando por fin miraste hacia adentro, no recordabas bien qué habías guardado para ti? No te pido que lo respondas aquí si no quieres. Pero si quieres, este es el espacio. Escríbelo abajo. Una sola línea. Lo que quedó. O lo que ya no está. Y si esta historia te llegó de una forma que no esperabas, compártela con alguien que creas que necesite escucharla esta noche. No porque sea perfecta, sino porque a veces las historias que más nos tocan son las que describen exactamente lo que nunca supimos cómo nombrar.